que quiere seguir sintiendo las piernas y mover un poquito o quitarse el dolor. Y si le dice, sí, yo quiero, doctor, quitarme el dolor, pero si le quito el dolor implica que yo le voy a cortar esas raíces nerviosas, no va a sentir nada. ¿Qué diría la persona? ¿Qué creen que diría? No sabe, a que es difícil la respuesta. ¿Es o no es difícil la respuesta? Y ahí me toca como fisioterapeuta y trabajar con el equipo multidisciplinario. Tanto hacia el equipo multidisciplinario que lo que va a hacer es trabajar es darle medicamentos, vea, fuertes, y también la fisioterapeuta con medios físicos. Y enseñarle también a que maneje, la psicóloga maneje también técnicas en las cuales también tiene que aprender a vivir con ese dolor. Y los dolores osteomusculares que son generadas por nosotros a veces, muchas veces por nosotros. ¿Por qué muchas veces por nosotros? Porque estamos indicando, así como un gimnasio, les decía yo en la mañana, que les ponen la cantidad de pesas no adecuadas a sus miembros, entonces, y dicen, suba, sí usted puede, y lo hace con gran dolor, causándole problemas a nivel del manguito rotador, hagan del bíceps braquial, causándole problemas prácticamente del dolor. O me agarra a mí también de estar enseñando el traslado, una, dos, como que saber que los traslados y mis brazos no están capacitados para poder levantar mi tronco y máxime si soy obesa. Entonces lo que sucede es que me va a generar dolor en las muñecas, me va a dar lo que es el túnel del carpo o me va a dar cualquier tipo de problemas a nivel músculo-esquelético. Por eso debo de hacer también medir como fisioterapeuta no llegar a esas lesiones iatrogénicas. Tendría que empezar yo a dosificar esa fuerza que voy a hacer y la técnica que yo voy a hacer. Para dosificar esa fuerza, tengo que conocer en qué consiste el 1MR. Tengo que saber cuál es la pesa mínima que debo de colocarle para irlo llevando en forma progresiva, esa resistencia muscular. Entonces, los que más tienen ese tipo de disestesias, porque así se llama el dolor agudo en los lesionados medulares, disestesia, normalmente es común por las heridas por arma de fuego. Pero eso no solo se queda así, es complicado. Es complicado porque yo ocupo cualquier escala analógica en la cual yo voy a ver, ya sea analógica, numérica o etcétera, yo voy a ver la intensidad del dolor, pero debo de medirla. No debe decir paciente que siente dolor leve, paciente que siente dolor moderado. No, ese es subjetivo. Tengo que ponerle una escala y esa escala es medida por él y me da pauta a mí, porque para mí el dolor sea 5, para otra gente sea 10 o 9, porque el nivel, el umbral del dolor no lo sentimos de la misma manera, pero va a ser mi parámetro para saber si he mejorado o no ha mejorado de acuerdo a mis técnicas que yo he efectuado. Los tratamientos médicos normalmente son antiinflamatorios no esteroideos, ¿verdad? Como la aspirina, el ibuprofeno, que ahora los limitan mucho por el tejido gástrico que lastima. Aparte de que el ibuprofeno se lleva de encuentro a los riñones y este tipo de afecciones, el riñón es un órgano blanco para poder tener una infección. Entonces indican otro tipo de medicamentos, a veces anticonvulsivantes como la garampentina, que la ocupan también para lo que es el tratamiento del dolor neuropático. Entonces quiere decir que este paciente lo voy a tener con mareo, con somnolencia o le puede haber alguna hinchazón. Por eso debo de saber esos efectos que tiene secundarios en ese tipo de medicamentos. ¿Por qué? Debo de saberlo, porque yo quiero activar lo que se pueda mejorar y que subirse de un lado a otro o que gane una fuerza muscular y va a tener ese letargo, porque el dolor tiene que mantenerlo controlado. Entonces tengo que aprender a medir y a coordinarme con el equipo, porque este tipo de pacientes también le indican a ellos lo que son para el dolor neuropático, lo que son narcóticos, cuando el dolor es mucho.
Fíjense que había un paciente que lo tuvimos un año con la licenciada González, el primer año que tuvimos de la pandemia, que en vivo lo tuvimos aquí para que ustedes lo historiaran. Él tomaba de hecho lo que son anticonvulsivos y tomaba también medicamento fuerte por el dolor. Y aparentemente estaba hablando con usted y no tenía dolor, pero sin ese medicamento él no podía dormir toda la noche porque el dolor se incrementaba. Entonces debo de saber cuáles son aquellos que va a ser psicodependiente el paciente, porque debo de aprender a que él pueda no depender de ese medicamento, a no ser dependiente de ese medicamento. Tengo que hacerlo eso, porque está el Valium, el diazepam, ustedes lo conocen, que esos son adictivos para dormir, para poder relajarse, etcétera. Y hay otras formas que lo hacen en la columna. Son directos, que les colocan lo que es para el dolor, las lidocaínas que son para el dolor, que lo ponen, ¿verdad? El lidoderm, ponen medicamentos, pero igual esto implica que pagan, porque media vez le dan de alta, ya no están a nivel hospitalario. Tienen que pasar consulta o deben de pagar particular para eso. Es un medicamento que está ahí. Son parte de los problemas. Otro es las úlceras por presión, como le decía a las compañeras. Úlcera de presión no es más que el tejido blando entre dos estructuras óseas, por más tiempo del debido. Habíamos hablado que por ese problema de circulatorio que se tiene, está aproximadamente de 20 a 30 minutos, que en una persona que tenga una piel denervada empieza a tener manifestaciones clínicas y esas manifestaciones clínicas de úlcera por presión las va a tener principalmente en aquellas zonas donde hay salientes óseos. O sea que cuando nosotros vayamos a evaluar a un paciente, lo primero que vamos a ver nosotros son los puntos de presión en aquellos salientes óseos. A nivel de occipucio en supino, en la parte de las escápulas, en el codo, en las manos, en la parte de los talones, en la parte de lo que es la oreja, en el hombro. Vamos a ver también las escápulas, al lateral también, las costillas, en el trocánter, la zona lateral de las rodillas, en los maléolos. Por eso vamos a ver ahora el video que se les va a activar. Después, las condiciones que deben de tener en posición de en cama. Es en posición de cama que se le va a hacer cambios de posición con sábana y en bloque, que es lo que ustedes deben de manejar. Y en prono, que se ponen aquellos casos nada más que tengan una estabilidad espinal, pero que tengan una fase de shock todavía, ¿verdad? Se ponen en la posición prono en estas condiciones. Y yo voy a ver esas salientes, qué es lo que me genera. Otras zonas donde hay úlceras por presión son a nivel de las fosas nasales. Otra es que hay es las férulas que yo esté midiendo. Gracias. En las férulas, miren, me traen mango, porque saben que no he descansado. Mango, traigo un poquito, ya les voy a dar, ya les generé. Tienen lo que es en la mucosa nasal, tienen también lo que es un paciente de choque espinal, normalmente tiene úlceras por presión en la salida de lo que es la sonda por la humedad y por eso vamos a enseñar cómo se coloca esa sonda vesical en el hombre y en la mujer, porque también me puede generar una úlcera por presión por maceración, por la humedad. Las sábanas húmedas, ¿verdad? Porque hay incontinencias urinarias donde están comiendo o algo por el estilo. Si yo estoy entrenando en TO, en TF, tengo que decirle y darle la conciencia al paciente de cómo debe de mantener su cama, etcétera, porque son cosas que son mínimas, pero que para ellos es muy cruel ante su piel. A veces andan las monedas en los pantalones o las llaves en los pantalones. Le aguanto que yo me ponga la llave en los pantalones porque yo siento si me molestan, pero ellos no sienten que les molesta. Y esa es una estructura dura frente a un tejido blando que puede causarles también úlceras por decúbito, etcétera. Hay otros factores que contribuyen que me exista una úlcera por decúbito. Si es delgado, las estructuras óseas están más expuestas, si es muy gordo,
va a haber mayor presión, va a haber también la mala circulación, ¿verdad? Porque tenemos enfermedades periféricas también de la circulación que me puede generar una úlcera por decúbito, la pérdida del control simpático suprarrenal, porque ya vimos que los vasos sanguíneos están controlados por él, ¿verdad? La incontinencia vesical e intestinal se mantiene más sucio, se mantiene más, ya sea orinado, ya sea defecado, va a tener más probabilidad de úlceras por decúbito. Los golpes, porque no hay sensibilidad y puede rozar en cualquier traslado, por eso tengo que tenerle cuidado, porque no siente, porque hay alteraciones en la sensibilidad. Y pacientes que también tienen edema. Son personas que vamos a tener que ver en eso. Pero otros peligros potenciales para la piel son estos. Lo más típico en nuestro El Salvador, el abuso del alcohol. Ya se van a dar cuenta que muchos lesionados medulares, una de las formas de canalizar este problema es abusando el alcohol. Entonces, van a tener que ustedes trabajar con un equipo multidisciplinario, el poder, por hoy llevan psicología 1, psicología 2, psiquiatría 1, psiquiatría 2, para que ustedes pongan en pleno este tipo de trabajo, ¿verdad? Para poder trabajar. Que tengan anemia, depresión, que no se quieran mover, la diabetes, edema, fumar, la tensión, el sol, la fiebre. O sea que este paciente no se puede solear mucho, no puede tener mucha fiebre, no puede manipular cosas calientes o de diferentes tipos de temperaturas en las piernas porque se puede quemar, el fumar, porque realmente todas estas cosas van a ser un riesgo para que tenga una quemadura o una úlcera por presión. Los tejidos cicatrizados. Si tiene una úlcera por decúbito a nivel sacro, tiene una cicatriz. Y si tiene una cicatriz, es más frágil. No sé si ustedes se han sentido una cicatriz grande y se tocan, que es más frágil esa piel. Lo mismo sucede con ellos. Por ende, va a tener más fragilidad. Va a haber otras herramientas para poderlo hacer. Vimos que habían diferentes tipos de categorías de lesiones medulares. 1, 2, 3, 4. Y así es la pérdida. En esta solo hay eritema, en esta hay un espesor parcial de la herida, en esta hay una pérdida más total del grosor de la piel y en la otra hasta llega hasta los tejidos óseos. En la cuarta van a ver la fase 1, que es solo eritema, la fase 1. Usted al nomás ver eso, automáticamente tiene que informar a enfermería, tiene que informar todo el equipo, no es exclusivamente el trabajo de fisioterapia en este caso. Aquí es todo el equipo, pero fisioterapia debe estar más pendiente porque si está a nivel hospitalario, no lo van a aceptar en el centro del aparato locomotor para que siga su procedimiento en cuanto a la rehabilitación. ¿Qué implica un lesionado medular? Que no llegue a fisioterapia. ¿Qué les implica? ¿Qué creen que les implica? ¿Qué creen que les implica que no llegue rápido a fisioterapia? ¿Qué creen que les implica? Digan, ¿qué creen que les implica? Veamos aquí qué me dice. Y eso es lo que necesito que ustedes me ayuden y me vean y digan, sí, que es cierto, esto y esto y esto. Porque ya lo vimos. Aquí está, pronóstico. Vean los pronósticos. ¿Qué página es? La 23. Para que vean que es la 23. Dice, la mayor parte de la recuperación neurológica se produce en los primeros, ¿cuánto dice? 2 meses. ¿Cuánto dice aquí? 2 meses. En los primeros 2 meses. ¿Después de quién? Después de la lesión. Aunque pues la recuperación puede prolongarse durante un año después de aquella. Significa que este paciente va a contratiempo, ¿sí o no? Por eso ustedes han leído dentro del material, han leído que un lesionado medular puede, si era hacia A de C5, al año puede ser hacia A C6. ¿No lo vieron ustedes eso? ¿Sí? Y dice, los pacientes con lesión medular, con lesiones completas, la probabilidad de una recuperación neurológica amplia que dice es baja. Por ende, jugamos contratiempo.
El estudio indica que solo el 6% de los pacientes diagnosticados inicialmente con una lesión completa tendrá una lesión incompleta al año siguiente. Y sin embargo, los pacientes con lesión completa recuperan a menudo un nivel neurológico, lo que acabo de decir. Entonces, quiere decir que este paciente, ¿cómo voy? Tengo que ir a sacarlo rápido. Y si tiene una úlcera por decúbito, ¿qué pasaría? Se va para casa. Y en casa, si la terapeuta todavía en el hospital, porque es una terapeuta para un servicio que tiene, quiero decir, ¿cuántos cubículos? Si no me acuerdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cubículos. Con un montón de pacientes y una simple fisioterapeuta. Que se le pase más de algún momento, darle charlas educativas, cómo cuidarse la piel. Y si va a la casa y no le dicen qué se debe de cambiar, etcétera, entonces es importante ver eso. Así que esto les invito a que me lean este pedacito también. Esa parte del pronóstico, porque juega un papel muy importante en cuanto a eso. Y es lo que yo me debo de fijar, ¿sí? Uy, perdón, cerré la presentación en lugar de ampliar la pantalla. Vale. ¿Sí? Entonces tengo que jugar con esto. Fase 2, ya esta, a pesar de que no hay un encamamiento, pero sí siempre va a haber un tratamiento, pero es más conservador, no este. Hay fisioterapeutas, como le decía el grupo de la mañana, que trabajan solo en úlceras, especializadas en úlceras por presión. Es un grupo y hay actualmente, y te estoy hablando en otros países, en el país hay un grupo que está trabajando en úlceras por decúbito y en úlceras varicosas. Y es una especialidad que se está trabajando. Solo conozco a 3 terapeutas que están especializando en eso. Y es plata, porque hay métodos para poder ponerle aquí y empezar a cerrar esta parte. En Estados Unidos hay una parte como que es una hoja transparente, le decía, que es como un reloj, decirle a tales grados existe, si se fijan cómo está esta parte de la piel, está metido. ¿Ya la vieron? Que se ve metida. ¿Y qué hace la terapeuta aquí? Corta, porque no es normal que vaya hacia abajo. Ella es la que debrida, ella es la que hace llantoforesis, ustedes lo vieron dentro del módulo que hay una técnica de llantoforesis, ¿verdad? Que ponen electroestimulación con medicamentos en la zona, le están colocando. Pero eso es una especialidad, usted la base y le dan nada más. Y aquí en el país es el interno o el médico que está al frente en el centro que hace esta limpieza y que hace ese corte, ¿verdad? Es el que se encarga de eso. Y las otras que son más fuertes, que no les había contado la historia de don Carlos Peñalba, no se me olvide el nombre de don Carlos Peñalba. Cipote, 23 años, de la zona de Lourdes, con unas cántaro, y digo el nombre porque se murió hasta la mamá, creo yo, con un cántaro de agua y con las sandalias Balco, si se acuerdan, calando agua, se deslizó porque era lodo, se deslizó y cayó, se dio un sentón. Era un tipo de lesión, ¿qué tipo de lesión, Fátima? ¿Qué tipo de lesión, Fátima? Fátima Jocelyn. Si se cayó y se deslizó y se dio el sentón, ¿qué tipo de lesión? Ajá, Paz del Milagro. Paz del Milagro. No fue indirecta. Es indirecta. ¿Qué tipo, Hugo? ¿Qué tipo de las indirectas? ¿Cuál fue? Hugo, que me levantó la mano. Creo que es por compresión axial. O, Perfecto. pues sí. Perfecto, ya no digas nada. Compresión axial antes que te confirma. Fue compresión axial y eso es lo que me digan. Cuando yo digo eso, se cayó el sentón, compresión axial y se le hicieron las úlceras así.
en la cadera, en ambas caderas, en lo que es la parte de atrás del glúteo. Cuando yo lo vi, porque me lo refirieron a fisioterapia, yo estaba en el San Rafael trabajando, me lo refirió la enfermera porque no hallaban qué hacer con él, porque él, para ellos, era ya cuidados paliativos, porque tenía septicemia, puras pseudomonas. Joven de 23 años, que fue a pasar consulta porque se cayó y empezó a perder fuerza en las piernas, no le hicieron caso, le dijeron que solo le dieron antiinflamatorios, que era normal, le dieron vitamina B12, le dieron de alta. Volvió a ir porque iba perdiendo más la fuerza, volvió a ir, le hicieron la radiografía y le dijeron que iba a ir a consulta externa, pero no lo podían ingresar. Se fue de regreso a su casa. La tercera vez que llegó con parálisis de miembros inferiores y úlceras por decúbito. La mamá adulta mayor y cardíaca. Cuando yo llegué estaba tapado de pies a cabeza y apestaba ese cuarto como no tienen idea. No sé si ustedes conocen el olor al pseudomonas, los que han ido al hospital. Es un olor Yo fuerte. sí. Es feo el olor que es. Entonces me puse una gabacha, me puse guantes, me puse que sí, y yo llegué, hola, ¿qué tal? ¿Y cómo está? Quítese eso, yo le quiero ver la cara. Y yo empecé a bayunquear porque hoy bayunca con los pacientes. No, hombre, don Carlos, ¿qué le pasa? Que no? Empecé a bayunquear, ¿sí? A que se quitara esa toalla. Y lo refería a psicología. ¿Saben qué hizo el psicólogo bien guapo? Porque les voy a decir sincera, en esa época, mis tiempos mozos, yo lo miraba bien guapo también, ¿verdad? El psicólogo bien guapo, a ver de la Universidad de la Evangélica era. Les digo, compañera, el paciente aquí y él por allá. Para hablar con él por allá. Entonces, y a mí me llamó la atención, chispas, dije yo, ¿verdad? Ni siquiera habló para darle una calidad de muerte. Porque hay que darle una calidad de ¿qué? De muerte. Entonces, y murió por estas úlceras. Ahora se trata de disminuir, ya no llegan a tan grandes supuestamente, pero el paciente cuando se va a casa, si no se le da la parte educativa, les pasa esto. Algo que pasó en esta pandemia. En esta pandemia todos los lesionados medulares se fueron. Los traumas de cráneo, los que estuvieron en UCI con contracturas en los miembros inferiores, porque no permitían que llegara fisioterapia a nivel de UCI, ni que estuvieran en el centro del aparato locomotor, porque hasta se ocupó este centro para los adultos mayores que fueron por allá, porque hubo muertes en adultos mayores, en el asilo Sara hubo mucha muerte por la pandemia. Y se desalojó completamente el hospital del centro del aparato locomotor con los lesionados medulares. Y ahí por eso le incentivé a los estudiantes que hicieran una investigación de la atención primaria en fisioterapia en lesionados medulares, porque no hay un programa que les diga cómo cuidarse la piel, la vejiga, el intestino, ni nada por el virus, ni las contracturas. Entonces, voy a ponerle que sí, me pasé. Generalmente el tiempo para no movilizar una zona donde han efectuado un injerto, es cuando ya hay injerto, son 8 días. Yo les hacía la broma aún a las compañeras. ¿Qué pasaría? Les decía yo. Si usted ahí dice que tiene un injerto y viene usted, lo mueve, porque ese injerto es del tejido de otra parte de su cuerpo, del mismo paciente, lo tratan, ese tejido lo tratan, lo llevan químicamente, etcétera. A veces hay también tejidos que son de animales, como el cerdo, o a veces hay tejidos que son sintéticos, el que le están colocando. Y antes de los 8 días, por no leer el expediente, usted mueve la pierna, ¿qué le pasaría a este paciente? ¿Qué le pasaría al injerto? ¿Se le pega o no se le pega? No, se le va a caer. Entonces, con los ojos de la justicia, todo el mundo lo va a ver. Primero al paciente, porque le volverían a hacer otra herida abierta, otro riesgo de infección, otro dolor, otra cirugía, otro donante, el cirujano, otro tiempo, otro espacio de que pelear la cirugía, otro medicamento con el anestesista, la enfermera, etcétera. Por eso me debo de fijar. Y si yo llego y dice injerto,
que le acaban de hacer injerto, ¿qué debo de hacer como fisioterapeuta? Escribir en el expediente, ahí, como les dije en la mañana. Paciente que se suspende la fisioterapia, la movilización de los miembros inferiores debido a que tiene injerto tal. Pendiente de la referencia en esto y en esto. Se habla con médico para poder ver si se puede trabajar los miembros superiores. ¿Sí? Usted sabe que puede trabajar los miembros superiores, ¿sí o no? No tiene nada que ver con el injerto, ¿o sí? ¿Sí o no? ¿Puedo o no puedo? Si tiene tiene a nivel sacro, tuviera el injerto, ¿puedo con los miembros superiores trabajar? Sí, Claro, lo voy a poner en el expediente, pero hago la salvedad para que me dé la referencia el doctor y le explico, por si no le llega a pegar esa, no es mi culpa. Igual a nivel de sentado, a nivel isquiático. Cuando es a nivel isquiático, a nivel sacro, ¿verdad? Tengo que tener mucho cuidado donde son zonas de apoyo del peso corporal, porque es una zona que va a ser dada la fisioterapia en 3 semanas sucesivas para poder sentarlo, porque está macerando ese tejido, porque ya dijimos que las cicatrices son uno de los riesgos para que haya una úlcera por presión, y si yo lo siento antes del tiempo, si no ha madurado esa cicatriz, difícilmente se vaya a cerrar, porque es una presión que está teniendo de un cuerpo donde tiene una estructura ósea dura, que es el sacro, con un tejido blando que está en periodo de maduración, más la silla. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien diciendo lo que estoy hablando? ¿Sí? Y fijarme en todas aquellas zonas donde hay puntos de presión, principalmente por la espasticidad, que puede haber puntos de presión, que más adelante vamos a hacer los que lean y que estudien, porque también tienen que estudiar para cuando tratemos este caso, ¿verdad? Igual. Hay también colchones especiales para poder hacer. Rosales normalmente tiene este tipo de colchones que lo compra el paciente, a menos que haya una institución que haya donado, tiene la dicha de tener un tipo de colchón, pero lo ha donado al hospital, no donado al paciente. Estos son colchones especiales de aire, que ese aparatito pasa, el aire cada cierto tiempo lo modifica. Sin cambiarlo de posición, le estamos modificando los puntos de presión. Estamos en la silla de ruedas, etcétera. Y la importancia que más adelante vamos a ver, las medidas de la silla de ruedas, porque no puede ser una silla de ruedas amplia y teniendo a un paciente más pequeño en complexión física, ¿verdad? Tengo que tener cuidado. Y los cambios de posición que se les va a activar también, ¿cuáles son los cambios de posición? Con uso de sábanas y en bloque. Y los aditamentos que ustedes tienen, todo el bagaje de aditamentos, buscar los aditamentos que fácilmente pueden disminuir una úlcera por presión a este tipo de pacientes. A ellos casi no se les indica la OTP, la que ustedes han hecho con yeso, porque a veces nosotros en los centros hospitalarios, porque es la única opción que tenemos, muchas veces ocupamos la de yeso, la OTP, la que tiene un palo, que es antirrotatorio. ¿Se acuerdan que hicieron ese, verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no, compañeros? No hicieron la OTP sí, con el palito antirrotatorio. En ellos, aunque yo sea la fisioterapeuta, jefe, y le diga, mire una férula antirrotatoria con él, digan ustedes, voy a tratar de hacerle de otro material. Miren, de esponja, lo pueden hacer de tela, lo pueden hacer un tipo rollito de satí para que no tenga esa presión mayor. Porque ya saben ustedes que hay una anestesia, ya saben que hay una enfermera que solo la cambia de posición de un solo, deja las férulas tiradas, no le da importancia a las férulas. Entonces, y este tipo de férulas con un miembro anestesiado no es muy factible. Hay escalas, vamos a ver después cuando hagamos examinación, que hay escalas para evaluar lo que son úlceras por presión. La espasticidad no me va a detener mucho porque la espasticidad ya vimos que era una espasticidad de este tipo de pacientes y vimos también por qué se da ese tipo de espasticidad. Porque no hay control de la neurona motora superior a nivel cerebral y predomina lo que es el arco reflejo,
Pero dice, no habiendo control de la neurona motora superior y la neurona motora inferior o el arco reflejo está íntegro. Toda estimulación, vejiga llena, intestino lleno, uñero, dolor, etcétera, me va a mandar la información comisural y los músculos van a estar contraídos. ¿Sí o no, compañeras? ¿Qué les dije yo? Si toco mal a un paciente, me va a aumentar el tono muscular. Hay movimiento que no es voluntario, sino involuntario. Aparte que va a tener exaltados los reflejos patológicos. Y eso es importante que ustedes lo conozcan, ¿vean? Voy a pasar. Las causas, lo que acabo de mencionar y ya vimos, ¿verdad? Infección de vías urinarias, caras, la poca flexibilidad en los ejercicios, etcétera. Pero los aumentos repentinos de la espasticidad son indicativos que dice ahí que son de enfermedad o lesión. Por ende, un paciente con lesión medular que esté en la espasticidad, que usted lo venga conociendo como eso es espasticidad y de repente esté bien aumentada la espasticidad, lo primero que usted tiene que decirle, ay, don Carlos, habíamos hablado ayer a un nombre, don Carlos, usted no se ha estado moviendo. ¿Cómo no, Lix, me está moviendo? No, mentiras. Porque mírenme unas causas que dice, si la persona no realiza ejercicios de flexibilidad. No, ¿y cuántas veces está, ay, sí, que es cierto, mire, no me ha quedado espacio? No, don, este es el problema que va a estar teniendo. Y la espasticidad, ¿qué le va a causar? Le puede dar infección de vías urinarias, le puede dar eso. Usted ya empieza a decir todo lo que le puede causar. Una úlcera por presión, una contractura, una limitación de la articulación, etcétera, etcétera. Los aumentos repentinos de la espasticidad son indicativos de enfermedad o lesión por eso. Y si bien ha aumentado, no, yo me he estado moviendo, le juro que he estado moviendo. Y se ha hecho examen de vías urinarias. No, eso sí no me he hecho. Entonces hágase un examen de vías urinarias. Lo voy a reportar al doctor porque posiblemente tenga infección de vías urinarias. O sea, yo como terapeuta tengo que saber eso, porque es el indicativo que me va a dar en este caso de hacer. Pero también no es malo solo los espasmos. Hay espasmos que para mí son buenos. ¿Cuáles son los espasmos buenos? Son mecanismos, dice, de advertencia para identificar dolores y la retirada de la extremidad ante estímulos nocivos. Hay movimientos que a veces hace porque va a mover, por ejemplo, trasladarse de un lado para otro y de repente choca el pie en algo, mueve el pie. Yo tengo que ver rapidito con qué está chocando. Él no siente, pero hay un movimiento, un estímulo. Para poder pararse por poco tiempo, pasar de un lugar a otro, siempre y cuando sea espasmos leves. Me sirve como pivot los pies. Los pies no los tengo tan aguados, no que me sirve para poderme pasar de un lado a otro. Algunas personas utilizan la espasticidad para mantenerse de pie y que dure el espasmo con ayuda de una andadera. Tanto así es la espasticidad. Pero no es que va a caminar por la misma espasticidad. No que va a trasladarse tal vez de un lado para otro, para el baño. La espasticidad le puede ayudar. Pero se puede caer también. Tiene que conocer si es capaz de. Los espasmos pueden ser tanto una molestia como una ayuda, debido a que pueden notificar músculos que de otra forma se atrofian. Como va pasando, contrayendo, se relajan, contraen, relajen, está el músculo llevando su riego sanguíneo y por ende va a disminuir un poco lo que es una atrofia por desuso. Pero es diferente a la neurona motora inferior. Ayuda a mantener la masa, previene cierta medida la descalcificación ósea, como pasa contrayendo, pasa nutriendo lo que es el tejido óseo. Mejora la circulación, proporcionando cierto beneficio cardiovascular. Y la verticalización me va a ayudar a hacer eso. La verticalización me va a ayudar tanto a disminuir la espasticidad, disminuir la descalcificación, disminuir lo que es la parte de los problemas psicológicos, ¿verdad? Y me va a disminuir y me va a ayudar, mejor dicho, al movimiento intestinal, etcétera, que va a ser parte de lo que ustedes van a ejecutar. Hay escalas, ustedes ya conocen la escala de Ashworth, que ya lo vieron en ACB, lo vamos a ver que es la misma manera
de poder evaluar a un lesionado medular. Hoy sí, yo creo que hasta aquí nos quedamos todos. Aquí sí quiero que me pongan un poquito de atención. Si se recuerdan, cuando vimos en la parte del paciente con lesión medular, vimos lo que era el sistema nervioso simpático. Esto sí debo de entenderlo un poquitito, porque ya yo creo que en la mañana sí se comprendió parte de esa información. La vejiga, el intestino y la parte sexual es muy compleja. Cuando digo es muy compleja, no es que vamos a trabajar de eso, Lidia, pero también atenta aquí, ¿verdad? No es que vamos a estar en eso. Simplemente lo que me va a dar pauta en esto es que me va a decir qué tipo de vejiga tiene. Hay especialistas como fisioterapeutas en el área sexual, hay fisioterapeutas especialistas solo en eso, hay fisioterapeutas especialistas solo en vejiga, solo en vejiga, hay especialistas solo en intestino, ¿sí? Por eso ustedes cuando ven hacia Channel, hablan las terapeutas que están trabajando directamente en esas áreas, solo intestino, solo vejiga, y hablan de otras técnicas que yo no me las sé, porque no estoy capacitada en eso, sino conocer lo más básico. ¿Estamos? Paz del Milagro, bájame el volumen al teléfono. Vale. Entonces, haciendo esto, vamos a ver que la vejiga tiene 3 controles. Tiene control parasimpático, va a tener control parasimpático, va a tener control simpático y tiene control que no aparece aquí, pero ustedes ya saben que es el somático, ¿verdad? ¿Qué es el somático? Son 3 controles que tiene la vejiga, intestino, etc. Entonces, lo voy a hacer de una manera muy sencilla, sin complicarles la vida ni complicarme yo la vida. ¿Cuál es el centro que me regula el intestino y la vejiga? ¿Cuál es el lugar donde me lo regula? Díganme. Discúlpenme que me como un manguito. Para que defeque o orine o el esfínter. No. Nivel medular. Vean el cuadrito. Vean el cuadrito. Donde le dije, esos 10 músculos van a aprenderse. S2 y S5. S2. Y aparecen muchos libros. S4. O S5, como dices. Quiere decir, se lo voy a decir simplista, sin meterme tanto al parasimpático y el simpático, pero es el más simplista. Quiere decir que toda lesión, voy a decirlo así, lesión que se dé arriba de S2, S4, ¿cómo estaría funcionando? Todo lo de arriba. Bien. Bien. O sea que si la lesión está bien, ¿estamos bien? Voy a quitar esto otra vez, para que no me confundan. Si la lesión es hecha en este nivel de S2, S4, ¿cómo creen que estaría el paciente? ¿Cómo sería esta zona? Va a presentar problemas en el sistema digestivo, sexual. No, pero ¿qué? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Acuérdense la neurona motora superior y la neurona motora inferior. Ah, ¿Mm? pues de la Voy a- S2 para arriba va a ser normal y de la S4 para abajo va a estar dañado. No, espérenme.
Tal vez me intenté entender mal. Voy a hacerlo así. Este nivel, imagínense así, ese nivel es S2, S4, S5, ¿sí? Este es el nivel. ¿Estamos? Quizás para que me puedan comprender mejor. Este es el nivel, no estoy diciendo que este es la lesión, es el nivel. Si la lesión medular fuera este nivel, lesión de la médula espinal fuera arriba de este nivel, fuera arriba de S2, S4, ¿cómo creen que sería la vejiga? Voy a quitar esto para que nada me confunda porque van a pensar que es lesión medular. Este es el nivel, pongámosle así, lo voy a poner así. Este es el nivel de S2, S4. Si la lesión es arriba de la médula, es arriba de S2, S4, si es arriba de S2, S4, ¿cómo serían las estructuras que están aquí? De acuerdo a la lesión de neurona motora superior y lesión de neurona motora inferior. Disculpen que me den la mordida. Van a ser normales. ¿Mm? ¿Mm? Van a estar afectadas. Aquí está lesionado. Van a O estar sea, afectadas. arriba de S2 dice o en S2, es que ya me confundí. Arriba de S2, S4. Pues volví a borrar para que no se confundieran. Van a estar afectadas, licenciada. Pues sí, pero como están afectadas, afectadas es una palabra genérica. Sin control, sí, sin control, pero ¿cómo es ese sin control? ¿Quién predomina ahí? Sí, involuntario, pero sí. ¿Qué? El parasimpático. Acuérdense que hay una información hacia arriba, hay una información hacia abajo de la médula espinal y hay una información comisural. Dijimos, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ajá. Sí. Solo se relajaría en este caso la vejiga. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería ese reflejo? ¿Con control o sin control? ¿Esta información tendría control o sin control? Sin control, porque como ya hay daño, entonces no mandaría la información correcta al cerebro y no sabría una respuesta. ¿Se acuerdan que les hice esto aquí así? Que es una manera burda, ¿verdad? De poderlo poner aquí así. ¿Cómo sería este control? ¿Con control o sin control? Sin control, va a ser involuntario. Sin control. Va a ser involuntario. Entonces, ¿cómo sería lo que está aquí abajo? ¿Flácido o espástico? Espástico. ¿Ah? Flácido. ¿Ah? En forma sencilla lo estoy poniendo. ¿Cómo sería esta información de todo lo que está aquí abajo? ¿Flácido o espástico? Espástico. Espástico. ¿Cómo se caracteriza la lesión de la neurona motora superior? Por el tono aumentado. Tono aumentado, reflejos tendinosos aumentados, ¿qué más? Etcétera. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Quiere decir que la vejiga, el intestino y todos los órganos sexuales tendrían ¿qué? ¿Qué tendrían? Espasticidad. Espasticidad. Tendrían espasticidad. En una forma sencilla, porque es más complejo. Aquí no he puesto los nervios pudendos, no he puesto el nervio simpático ni parasimpático. Estoy hablando en forma general. Sería espástico. ¿Estamos bien ahí? ¿Estamos bien ahí ahorita aquí? ¿Sí? Sí. Quito esto. Quito esto. Y si la lesión fuera
Si la lesión fuera a este nivel que me lleve S2, S4, ¿qué tipo de vejiga tendría? Catherine, ¿qué tipo de vejiga tendría? Flácida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una característica de la neurona motora inferior. Así es. Porque la lesión de la... Y lo estoy hablando de una manera burda para que puedan comprender. Lesionó posiblemente los centros de la neurona motora inferior. Perdió esta comunicación. Hoy sí. Vamos a la siguiente. Vamos a la... Voy a borrar aquí. Voy a poner igual. A este nivel está S2, S4, S5 en una. Va. Y si la lesión estuviese aquí, abajo de S2, S4, ¿cómo sería la lesión? ¿Cómo sería la vejiga, el intestino y la sexualidad? ¿Cómo estaría? Casey, Normal. normal. A menos que como está bien abajo, S2, S4 y hay salidas aquí de la cola de caballo, que si me agarra el nervio pudendo, me agarra nervios grandes, ya no sería normal. Tendría procesos flácidos, por eso se le llama sexualidad psicógena, que hay una sensación mental y hay una calidad de erección, pero no de una forma normal. ¿Me comprenden lo que estoy hablando? Entonces yo me debo de fijar el nivel neurológico que tenga. El nivel neurológico para decir más o menos, hacerme una idea de lo que tiene. Claro que recuerden que esta es una especialidad y yo lo estoy hablando de una manera sencilla. No es que sea así, solo así, bien fácil. No, que es una manera más compleja. Pero para que me puedan comprender la siguiente parte. Vamos a esto. Entonces, este sistema simpático juega un papel muy importante. Porque ya vimos, ay, perdón, antes que se me pase, antes que termine con esto. No sé si alcanzan a ver aquí. Porque es el que encontré que más, si ustedes se fueron, es el que más me encontré ahorita. El simpático y el parasimpático juegan un papel muy importante. A nivel, si vieron el video, a nivel de la digestión, el simpático relaja. Y a nivel de lo que es el parasimpático, estimula. ¿Vieron ustedes eso también? ¿En el video lo vieron? ¿Vieron el papel que juega en la circulación? ¿Lo vieron o no lo vieron el video? ¿Vieron o no lo vieron? Vale, los invito a que lo vean para que podamos avanzar así rápido después. ¿Qué significa? Que también es una actividad antagónica también que hace, de la misma manera, y va a depender de, vamos a ver aquí, para que el que no se acordaba aquí, bueno, porque ya lo vimos en la mañana, este ejercicio, vamos a ver el sistema urinario. Produce la orina en los riñones, que no es más que agua que transporta los desechos del cuerpo que debe ser expulsado. Pero ¿se puede morir una persona con insuficiencia renal? Claro. Sí. Almacena una medida 500 mililitros de orina en la vejiga, porque saca desechos tóxicos. Remueve la orina del cuerpo a través de la uretra para finalmente expulsar el cuerpo las sustancias de desechos del organismo. Quiere decir que él hace un juego de este tipo.
de los riñones que tiene aquí, ¿verdad? Saca lo que es los tóxicos del organismo y los evacúa. Pero aquí, aquí no hay un esfínter. Esta es la uretra. Los uréteres. Esta no hay esfínter. Esta es la uretra. Aquí sí hay esfínteres. Son cuando usted quiere orinar, contrae. Estos esfínteres son de tejido somático que usted contrae para no orinar. Imagínese, tengo una vejiga flácida y un esfínter espástico. ¿Qué pasaría? Como que tuvieran usted a vejiga, le echan agua y le cierran la entradita. ¿Qué le pasaría a la vejiga? ¿Cómo pasa No esa vejiga? podría estar en agua. No podría sacar el agua. ¿Y qué le pasa a la vejiga? Este es el músculo detrusor, que es el músculo de la vejiga, este. ¿Qué le pasa a la vejiga, al músculo este, si pasa distendido? ¿Cómo sería el músculo si pasa mucho tiempo distendido? ¿Qué le pasa a la vejiga? Se inflama. ¿Para dónde agarraría el líquido? Aquí no hay esfínter. Aquí se puede ir por eso no deben de ustedes tomar tanta agua en la noche o ir a orinar en el momento que les toca orinar, porque el líquido se puede ir para los uréteres. ¿Y qué hay aquí? ¿Qué está aquí? Los riñones. Los riñones. Entonces, ¿esto es más sucio que arriba o no? No, de abajo, sucio. ¿Verdad? Es más sucio. Entonces, ¿qué pasaría? Infecciones de riñones. Aparte que como tiene una vejiga llena y tiene esto, le está mandando información a la columna vertebral, tenés la vejiga llena, regresa, tenés la vejiga llena, orina, tenés la vejiga llena, orina, pero tienen un esfínter que está espástico. ¿Qué le pasaría al paciente de tanto mandar información y no? ¿Qué es lo que vimos en la mañana? Espasticidad. Y si hay espasticidad, ¿qué le pasa a los vasos sanguíneos? Disreflexia. Sube toda la sangre y puede haber una disreflexia autonómica. ¿Qué le toca al paciente hacer? Meterse un catéter, si no ha orinado, meterte un catéter para que salga todo el líquido. Ahí tienen el video de cómo se hace, cómo hace el paciente para meterse el catéter, para poder orinar. Imagínense qué difícil esto. Hay enfermeras especializadas en el centro del aparato locomotor que le enseñan a usar eso. ¿Y a quién cree que es más fácil usar el catéter? ¿En el hombre o en la mujer? En el hombre. Oscar. Más difícil. En la mujer. En la mujer. La mujer tenemos otro orificio. Una es la vagina y la otra es la uretra. ¿Sí o no? Donde tenemos la uretra. ¿Sí o no? Y es tan pequeñito. Sí. Yo no me puedo ver, o ustedes se pueden ver bien. ¿Cómo nos vemos? Si al caso, con un espejo. ¿O no? Para podernos manipular. El hombre no. El hombre no necesita un espejo para manipularse. Y es más fácil que se saque ese líquido. Pero tiene la ventaja la mujer, no porque discrimina a los hombres, pero las mujeres nos cuidamos más nuestra salud que el hombre. Entonces yo como terapeuta debo de saber y debo de verle. O sea que él dice, no fui a orinar, porque a veces tienen pena decir que no han ido a orinar. De usted levántese así para ver si no tiene globo vesical. Es por eso que nosotros no podemos utilizar un masaje abdominal si yo no sé cómo tiene la vejiga. Porque si tiene la vejiga llena, o como que una vejiga llena, y ustedes le hacen masaje con presión, ¿qué le pasaría a la vejiga? ¿Compañero? Sí, hombre, puedo romper el tejido
detrusor o puedo meter más líquido a nivel de riñón con más rapidez. ¿Me doy a comprender por qué debo de saber esto? Entonces, por eso dice que la vejiga tiene 3 formas de poder controlar, que no me voy a ir más allá que lo más simplista, que es inervado por el sistema simpático, por el parasimpático y por el somático. Y en el somático está principalmente aquellos músculos del suelo de la pelvis, el esfínter uretral externo, están inervados por el nervio pudendo, que son de S2, S4, que puedo controlar. Una de las características que vamos a ver el día de mañana es con respecto al control de la vejiga. El control, perdón, lesión medular completa y lesión medular incompleta. Si ustedes vieron las clases, ¿qué me determina que sea una lesión medular incompleta, compañeros? ¿Qué me lo determina a nivel clínico? La contracción del ano. Así es. La contracción del ano. Porque me está diciendo que la lesión es incompleta prácticamente. Entonces, eso es lo que me lo va a determinar. Y a nivel social es lo que más es. Por eso vamos a encontrar tipos de vejigas, de acuerdo a lo que vimos. Vamos a encontrar vejigas de la neurona motora inferior. ¿Dónde fue la lesión? Si es neurona motora inferior, ¿a dónde? ¿Arriba, abajo o cabal en el área de S2, S4? Levanten la mano, ¿quién dice? Neurona motora inferior que sea arriba. S2, S4. Abajo. Abren pues. O cabal en la zona. Levantando la mano, pero ahora, como dije 3 veces. Si es arriba de la lesión, levante la mano. ¿Quién dice que es arriba de la lesión neurona motora inferior? ¿Quién dice que es cabal en la zona del S2, S4? ¿Quién dice que es abajo? Es Lidia. ¿Quién? Lidia, Catherine. 2. Híjole, 70 y la madre, nos vamos a ir a examen de suficiencia al PERA. Abajo de la lesión, ¿qué fue que dije? Abajo de la lesión está íntegro S2, S4. Por ende, si es abajo de la lesión, su vejiga, su intestino y su sexualidad va a ser normal, entre paréntesis, porque está la cola de caballo, que puede estar afectado. Si es a nivel de S2, S4, se rompe el arco reflejo, por ende va a ser una lesión de la neurona motora inferior. O puede ser, si se lleva cola de caballo, va a ser neurona motora inferior, por ende la vejiga va a ser flácida. ¿Estamos? ¿Sí? O puede ser mixta, porque tocó médula y tocó nervios periféricos. ¿Sí o no? Y si la lesión es arriba de S2, S4. ¿Cómo me mencionaba? Es que me perdí en esa parte. Acuérdense que cuando toda lesión del cono medular con cola de caballo va a afectar nervios periféricos y si afecta nervios periféricos, ¿es una lesión de neurona motora superior o lesión de neurona motora inferior? Inferior. Inferior. Y si es inferior va a haber flacidez. ¿Sí o no? Sí. Entonces esta vejiga la voy a tener, que se llama, y le puse todos los nombres que van a encontrar en los libros, que es la misma vejiga. Vejiga neurogénica de neurona motora inferior, vejiga neurogénica autónoma, vejiga paralítica motora, vejiga reflexia o vejiga hiporreflexia. Es la misma vejiga que va a tener atonicidad, que va a haber flacidez, que le estoy hablando, y va a haber, o sea, puede haber un globo vesical porque no tocó el músculo que me está cerrando, o puede ser que tocó también ese músculo y va a salir toda la vejiga.
son de las personas que a veces no, pasan orinando a cada rato, o sea que usan pamper, usan cótex o usan un condón, un urocondón y un voladito así para estar sacando el pipí. Sí, Giselle. Yo tengo una duda, es que no sé si comprendí bien si la lesión es mixta, la vejiga se encuentra bien, entonces. No, las lesiones mixtas pueden tener un detrusor espástico y una vejiga flácida, o una vejiga espástica y un esfínter flácido. Son mixtas. Entonces, y van a tener vejigas neurogénicas de la neurona motora inferior, todo, tanto vejiga como esfínter flácido. ¿Sí? Y la vejiga la espástica, la lesión, ¿dónde es? Arriba de S2, S4 o abajo de S2, S4. Arriba, superior, porque va a tener el descontrol de la neurona motora inferior. No hay control de la neurona motora superior. Hay lesión de la neurona motora superior. Por ende, su arco reflejo no va a estar inhibida. Cualquier cosita que le estimula halo de púbico, golpecitos en la vejiga, si tengo la vejiga llena o un poquitito aumentado la vejiga, ¿qué va a pasar con el paciente? Va a orinar rápido. Por eso usan pamper. Porque si no anduviera orinándose a cada rato. Imagínense una persona con escasos recursos estar usando pamper a cada rato. Bien difícil, ¿verdad? ¿O no? ¿O no, compañero? Sí. Y si está húmedo constantemente, ¿qué pasaría? Una úlcera por maceración. Excelente. Entonces, ¿qué es lo que hace el paciente? Debe de vaciarse esa vejiga. Antes de ir a fisioterapia, debe de vaciársela y decirle al paciente, a la enfermera, y la terapeuta debe de saber, fíjese que ahorita voy con la enfermera, con la licenciada tal, porque me está dando reeducación vesical. Desde el momento, baje esa mesa y que se vaya. Porque les ponen horario, les están haciendo un horario, un ciclo de vaciado de la vejiga o un ciclo de vaciado de intestino. ¿Hoy sí me comprendo eso? Y una vejiga llena no les conviene a ustedes, porque ya dijo Oscar, les puede dar disreflexia autonómica. Así que tiene que irse a vaciar. Aquí hay como deberes de deberes, por decirlo así. Dice la hiporreflexia, lo que acabo de decir. Mira, está llena, no hay una acción refleja, lesiones médula sacra, cola de caballo, nervios pélvicos. ¿Ves? Todas estas lesiones me va a dar lesiones neurona motora inferior. Lo que acabo de hablar y ustedes ya lo saben de memoria. ¿Ya comprendieron eso? Ya lo saben de memoria. Tipos: arreflexia con coordinación esfinteraria, arreflexia con falta de relación del esfínter, donde estamos hablando que hay diferentes tipos. Que vamos a tener una combinación, una ensalada también, ¿verdad? O no solo flácida ni solo espástica, miren, van a tener otros tipos de afecciones. Pero las más comunes son esas. Las medidas: vaciado de la vejiga. No puedo hacer en todos casos la maniobra de Valsalva, Valsalva. Ya lo van a ver en muchas cosas que no. Hay enfermeras que no le enseñan a los pacientes a todos. ¿Por qué? Porque si tiene una vejiga flácida, lo que les acabo de decir, si apretan ustedes la vejiga, ¿qué le pasaría a la vejiga? Lo que sí deben de consumir líquido, 2000 mililitros al día, no tomar líquido después de las 7 p.m. porque amanece orinado. Y si el paciente se orina tipo 10 de la noche, pasaría de 10 a 11, de 11 a 12, 12 a 1. Son más de cuántas horas aparecería húmedo. ¿Y qué es lo que me está haciendo un signo de riesgo de qué? De úlceras por maceración, por la presión. La piel se quedaría más húmeda. ¿Cómo vacía su vejiga? Contracción abdominal, la maniobra de Valsalva, hasta que deje de orinar. Y también la maniobra de estimulación anal.
¿Qué le pasa a ustedes cuando van al baño y tienen, ¿cómo se llama? Tan estíticos, tienen estreñimiento. ¿Qué pasaría si ustedes estimulan constantemente el ano? Para poder limpiarse y sienten la deseo de orinar y vuelven a tocarse el ano. Orinan o no orinan en forma refleja. ¿No se han fijado que orinan? Yo sí. Se orina, pues uno se orina porque está estimulando la parte del ano. ¿Verdad? Que ellos también es lo mismo. Voy a pasar esto porque ya ustedes ya vieron que es arriba las lesiones, ¿verdad? Y dice aquí T6 porque está hablando de vértebra, no está hablando de médula. Uy, está hablando de vértebra, no de médula, ¿verdad? A poner. Lo voy a pasar porque es eso. Eso sí. ¿Cuáles son los métodos utilizados? Cateterismo intermitente, catétero sonda permanente, urocondor externo para hombres. El que les estoy hablando, les tengo aquí el video, es del cateterismo intermitente, véanlo. El catétero sonda permanente, que es el que ustedes ven en los hospitales y que vamos a enseñarle cuando veamos cuidados en cama, que les vamos a enseñar cómo se pone el urocondón, o no sé cómo se pone, no que cómo se coloca, ¿verdad? O qué cuidado debemos de tener en este tipo de pacientes. Y el urocondón externo para los hombres, que es un especial. Fíjense que yo me traje uno de la universidad que me habían donado, pero quizás el material como es plástico, como que se tiene tiempo de vencimiento, se ha hecho bien feo. No se ve exactamente cómo es. Es este, miren. Este es el cateterismo. ¿Qué hace? El catéter, lo introducen y hasta estas hay técnicas, porque el doctor lo hace, ¿verdad? Que lo está haciendo, tanto al hombre como a la mujer. Dice, aunque en la mujer sea más difícil, por la posición y la ubicación de la uretra, debe de hacerse siempre ese sondeo. Cambiar la sonda permanente lo antes posible por una rutinaria. Por eso van a ver ustedes que cuando están entrenando la enfermera, lo que hace es pinzar lo que es el catéter para que la vejiga se llene, despinza, se vacíe. Pinzan otra vez, vuelve a llenar, despinzan, vuelve a cerrar, para que tenga ese reflejo de llenado y de sacado. Hay medicamentos que le usan, ¿verdad? Hay métodos también, por ejemplo, cuando la paciente tiene su periodo menstrual, también muchos usan tampones o toallas femeninas, pero los tampones es muy difícil con ellos, porque es bien difícil, la pitita que es jala, a veces como es inconsciente, no se siente, pues posiblemente le pueda entrar. Entonces es mejor usar toalla femenina. Usan pamper más la toalla femenina. En muchos casos. Gastrointestinal, ¿qué dijimos gastrointestinal? Dijimos que lo mismo era, lo vamos a ver aquí. Uy, perdón, lo vamos a ver aquí. Problema de este grave que existe lo voy a poner aquí. ¿Cuál es lo grave? Si produce el ilio paralítico se llama que los intestinos estén paralizados y estén llenos de heces fecales. Produce, que dice aquí, distensión abdominal con elevación del diafragma, lo cual dificulta más la función que respiratoria. ¿No se han fijado cuando ustedes están bien llenos que hasta les cuesta respirar? Ya no digamos este tipo de paciente, entre más alto sea su lesión y tenga más el intestino lleno, va a tener más dificultad en ese tipo. Puede haber atonía gástrica con acentuación, dilatación del estómago que puede causar ruptura gástrica. No puedo hacer masaje abdominal si yo quiero hacer masaje abdominal si tiene también fecaloides. O sea que el paciente a veces, como la inmovilidad de los miembros inferiores, las heces se le hacen tipo piedra. Y vengo yo con todo, le hago el masaje. ¿Qué pasaría? Mi mano, la presión, el tejido blando, que es el intestino, más el pupú que está duro, y yo le hago duro, ¿qué pasaría? ¿Qué le pasaría al intestino gástrico? Al tejido gástrico. Puedo causarle también una ruptura. Así que tengo que tener cuidado en esto.
Y esa atonía gástrica con acentuada dilatación del estómago puede causar ruptura gástrica, reflujo gástrico. Hay pacientes que hasta vomitan heces porque tienen tan lleno el intestino y no hay forma de poder evacuar. Por eso hasta la broncoaspiración, compromiso respiratorio es grave. Por eso tengo que tener cuidado. ¿Sí, Fátima? Lick, fíjese que también, o sea, del vómito, de vomitar heces o algo así, pueden entrar en otros sistemas de ellos, porque Sí. mi abuela tuvo un problema así y ella estuvo a punto de que le entrara en los pulmones las heces, por lo mismo que iba a vomitar. Imagínense qué tremendo es eso. Aparte que ellos psicológicamente, solo imagínense ustedes defecar heces o vamos a vomitar heces. Imagínense psicológicamente cómo le pasaría a ustedes. Horrible, sentirían que se muere, sentirían horrible esa sensación. Entonces, por eso es bien importante que nosotros jugamos el papel con ellos y junto con las enfermeras, porque es junto con las enfermeras. Eso lo vamos a ver más adelante. La sexualidad, ¿es lo mismo la sexualidad? Arriba, lesiones, arriba, de tal. Es lo mismo, similar, ¿verdad? Pero aquí quizás lo importante es describir qué es la sexualidad humana. Un aspecto central del ser humano a lo largo de su vida abarca el sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Como hay mucho tabús en cuanto a la sexualidad, es un problema de salud pública por agresión, por inhibición, etcétera. Ustedes ya vieron psicología 1, psicología 2, psiquiatría 1 y psiquiatría 2. La mayoría de los problemas mentales o psicosociales del paciente, ¿cuáles son? ¿Van relacionados a qué? A la sexualidad. Van muy relacionadas a la sexualidad. Nuestro hombre latino, ¿qué sucede si se llega a perder esta función de la sexualidad? ¿Qué le sucede? Un caos, ¿verdad? Es un caos. No porque la mujer no siente, el hecho que nosotros estamos más reservados no quiere que no tengamos deseos sexuales. Nos sentimos menos. Ya no digamos con una afección de lesión de la médula espinal. Entre las alteraciones que se producen en lesión medular tiene gran importancia la de origen psicológico, ya que aunque permanece el deseo sexual tras la lesión, la baja autoestima o la no aceptación de su imagen corporal hace que sea menos frecuente que busque relaciones personales y sexuales. Díganme, ¿sí o no? ¿Buscarías, Oscar, a una chica, la buscarías si tuvieras lesión medular? Dirías, ¿qué dirías? No sé, probablemente me pondría a pensar cuando llegue ese momento, ¿verdad? No, pero ¿qué te podrías pensar? Imaginarte. Y decir uno, no, quizás no me va a aceptar. No, quizás no me va a aceptar. ¿Sí o no? Uno y piensa por el otro. Pero se No buscan me va. otras maneras, Lick. Pues sí, existen otras maneras, pero esa es tu mentalidad. Imagínate un hombre que sea machista, que solo Licenciada, piensa que la sexualidad sí, es la penetración. ¿Sí? igual que el caso que tuvimos, que el que mencionaba usted anteriormente, era una persona que era sumamente físicamente bien bonito, ¿verdad? El paciente que tuvimos. Y él no tenía pareja, la esposa lo dejó, y en esos casos, pues puede pasar por esa parte que ella está mencionando de la sexualidad. Bien difícil. Dice, hay una película de una situación así, ¿cierto, Paz? Hay una también que se llama Carne Trémula, de Almodóvar. La disfunción sexual parte de la división mente y cuerpo. Y si abordamos la psicopatología desde el punto de vista sensorial y perceptual, la principal causa conocida será por trauma.
generando 4 pilares importantes en el desarrollo del tratamiento de los pacientes con la lesión medular. Pérdida del esquema corporal, porque son 2 cuerpos en uno que funciona y uno que no funciona. Neurosis, por no saber resolver su situación actual. Depresión, máxime si ha sido un hombre o una mujer machista o un hombre machista que no tiene buenas relaciones interpersonales en su casa, ha sido violentador de una mujer y de repente que necesite de esa mujer. Solo imagínense qué tremendo, porque eso es lo que vivimos aquí. Angustia. ¿Qué me voy a quedar solo? ¿Qué voy a hacer? Tengo que gastar en pampers, tengo que gastar en urocondones, tengo que gastar en esto, en medicamento o no. Tengo que gastar en muchas cosas. Los problemas sexuales que aparecen no solo se relacionan con la lesión en sí, sino también con otras circunstancias, factores psicosociales, como yo vea esa sexualidad. O soy muy puritana, demasiado puritana, que no pueda tener otra ventana, como decía Oscar, que hay otras maneras. Tengo la mentalidad para ser de otra manera, pero si yo soy muy puritana y no veo la otra cara de la moneda dentro de la sexualidad, desde el punto de vista coital, difícilmente va a poder llevar una relación de pareja. Desde ese punto de vista. Ansiedad, por lo que no sabe qué pasará. Culpa. Yo era muy mujeriego, me tuvo que pasar esto, Dios me castigó por esto, etcétera, etcétera. Se pueden echar esa culpa. Vieran cuántos jóvenes hemos atendido que el problema se los hacen ellos. Que tenía que haber hecho caso a mi mamá, no tenía que irme en el carro y me fui en el carro con mi chero y pasó esto. Hace tiempo venían diciendo de la moto, etcétera. Depresión, déficit de la autoestima. No soy hombre, no soy mujer, nadie me va a querer, no soy completa, no soy completo. La comunicación interpersonal, no habla con la pareja, no habla. No, hombre, mamita, yo puedo ser todo lo que tú quieras, excepto paralítico y no hacer nada, ¿sí? Pero no tengo la mentalidad y la apertura de poderlo hacer. Concepciones erradas y rígidas en cuanto a la sexualidad. Solo se hace así el acto coital y solo así es y solo así es. Y no salgo de cerrado. ¿A quién creen que le preguntan todo esto? Todas estas dudas. ¿A quién creen que le preguntan? ¿A Andrea? ¿A quién creen que le preguntan? Nosotros. A ustedes. ¿Por qué creen que les preguntan a ustedes? ¿Por qué creen que les preguntan a ustedes? Porque somos parte de los que las están tratando. No tanto porque sean parte, es porque lo llegan a mover. Yo Son creo los que que más porque tiempo pasan con ellos. se genera confianza, Liz, entonces como que genera un vínculo. Confianza, porque ya sabemos que para hacer ejercicio y nos ayuden, ¿qué necesitamos? Esa confianza. ¿Sí? Y ahí le van a llegar a decir a Oscar, porque los hombres normalmente se hablan en hombres. Le van a decir a Oscar, le van a decir a Eder, le van a decir, ay, yo no sé, fíjese que no sé, yo nunca he tenido. Ay, aquí no es nunca he tenido. Aquí tengo que ir a ver qué es, ni las locuras que yo he hecho, no que tengo que ir a ver lo normal. Poner psicología, psicología 1, psicología 2, psiquiatría 1, psiquiatría 2, la manera, la forma de cómo yo lo voy a hablar y derivarlo. O yo soy educadora sexual, o yo soy terapeuta sexual. Pregunto. No, tengo que derivarlo. ¿A quién se deriva este tipo de pacientes? Si es hombre, ¿a quién se deriva? Si es hombre, ¿a quién se deriva? ¿A quién creen que se deriva? Oscar, ¿quién te atiende a ti? Tu próstata y todo lo demás. El urólogo. El urólogo. ¿Y a la mujer quién lo deriva? ¿A quién se deriva? El ginecólogo. A la ginecóloga. ¿Por qué a la ginecóloga? Una mujer necesita una vagina lubricada
¿Y qué pasa con este caso de estos pacientes? Disminuye la lubricación. ¿Quién le va a dar el tipo de lubricación ideal y medicado? La ginecóloga. ¿Quién le va a dar el periodo de concepción? La ginecóloga. Porque puede quedar embarazada una mujer, ¿sí o no? Sí, pero Con dijo que lesión había medular. riesgo. Y bajo con más riesgo, puede quedar embarazada. Está muerta la mujer para no tener esposo, no tener marido. No está muerta. No. Y un hombre puede vaciarse si tiene incontinencia urinaria. ¿Se puede vaciar dentro de la vejiga de la mujer? ¿Sí o no, don Oscar? Probablemente. Sí. Claro que sí. ¿Qué es lo que necesita? Vaciarse la vejiga. ¿Qué necesita? Vaciarse el intestino. ¿Qué necesita? Poner almohadones, porque estamos evitando úlceras por presión, estamos evitando una infección de vías urinarias, estamos evitando un problema psicosocial grave que alguien se haga popó en medio de un esfuerzo de ese tipo. Aumentar la presión arterial, o no se puede aumentar la presión arterial. Sí. Claro, una disreflexia. Entonces tengo que tener cuidado con ese tipo de pacientes, tengo que educarlo. Yo lo puedo educar dentro de lo que yo sé de una manera bien sutil, porque he llevado psicología, he llevado psiquiatría para que no se sienta mal. Muchos pacientes, cuando empiezan a sentir la eyaculación y sienten que se mueren, porque es una sensación que vimos, que el dolor visceral, en este caso, no determina si es dolor visceral, no determina si es eyaculación, qué es lo que le está sucediendo al inicio, entonces le va a dar miedo. ¿Y quién lo va a guiar? Es un urólogo, no yo, pero yo debo de saber. ¿Me van a comprender lo que estoy hablando? ¿Sí? Por eso dice, además se debe tener presente los mitos y continuos pensamientos de la población involucrada con lo respecta a este tema, tales como paciente es igual a persona sexual. ¿Un ACV? ¿No les han hablado de ACV, de la sexualidad del ACV o no? ¿O no puede una persona con ACV no puede tener relaciones sexuales? Pregunto. ¿Puede o no puede? Sí, pues. Puede. ¿Sí o no? Tiene Sí, a saber. A sí, saber. Porque nosotros Sí. como fisioterapeutas pensamos que son personas asexuales y realmente no son personas asexuales. Un lesionado medular es sexual. Nosotros somos sexuales desde el pelito hasta aquí, hasta la uñita. Somos hormonas. Entonces tenemos que hacer eso. Entonces dice, será un ser incapacitado para llevar a cabo una vida sexual activa y satisfactoria. El lesionado medular debe asumir el papel pasivo en la relación. ¿Cómo va a ser el papel pasivo? No puede ser un papel pasivo. Yo quiero tener a mi pareja a la par, tengo que quitarme estigmas. Hombre no tiene mayor dificultad en la adaptación del rol sexual en comparación con la mujer. Las mujeres somos más cuadriculadas. El hombre no. Pero como digo, oyeron como dijo, ay, hay que diseñárselas, pues. ¿Ah? Pero las mujeres somos más cuadriculadas. Y ahí nos morimos como tal. Entonces, y no puede ser así. Por eso dice, el modelo transmitido de sexualidad en la mujer es menos génito-coital que en el varón. Nosotros las flores, las rosas, los pajaritos andando y todo, eso pensamos más. Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos que trabajar tanto con la mujer con lesión medular, porque la mujer con lesión medular ya se van a dar cuenta que es otro pisto. Ya se van a dar cuenta que es otro pisto reservado y todo, y se va a quedar callado y todo, y no lucha por su familia. Porque dijo, ya no es que se busque otra, realmente yo no le sirvo como mujer. Se supone que cuando se casó no es para que le sirviera como mujer. Se casó porque le gustaba como amiga, etcétera.
En la mujer hay mayor resistencia en el entorno si desean vivir la sexualidad desde una lesión medular. Existe la capacidad de reproducción en estos países. Yo no lo digo esto. Esos son estudios científicos que hay, que yo solo saqué los estudios científicos. Y la sexualidad en las personas con discapacidad ha sido tradicionalmente un tema tabú, oculto del poco que se sabe. Hay compañeras de ustedes que yo a veces le hago los ojos de la justicia. Y si no sabe, porque usted no ha tenido relaciones sexuales, pero ha tenido desde primaria lo que es la sexualidad, y si no puede dar una educación más allá, haga por favor una referencia a la derivación al personal de salud. Fíjese que sí, yo no, ya hay cosas que no me las sé de cuanto a esto, pero si quiere yo gusto, hablo con el psicólogo, hablo con el de tal, con el urólogo, como sea, pero usted tiene que darle ese, porque sí se abrió para hablarle, déle ese beneficio de ayuda, porque es lo importante que puede darle esa charla educativa, ¿verdad? Porque es importante en una faceta de la vida la sexualidad. La adaptación sexual como consecuencia de una lesión de la médula espinal es un proceso gradual que exige ajustes de orden psicológico y físico. Antes esta clase les daba una clase solo de sexualidad, solo de sexualidad. Me la daba la licenciada Margarita Rivas, que ya se jubiló, que sacó la maestría en salud sexual y reproductiva con un dildo, a enseñarles cómo poner el condón. No que ustedes sepan cómo no se pone el condón, no que el condón doble o la forma como se hace con el lesionado medular. Porque es cierto, sí es espástico, pero necesita siempre protección. Un flácido, a veces usan prótesis para poder penetrar, porque es una penetración. Usan doble condón para hacer eso. Usan medicamentos para eso. Es el urólogo el que indica ese medicamento, para que pueda llevar una relación dentro de lo más normal. Se debería promover principalmente el personal involucrado en la rehabilitación integral del lesionado medular, la creación de programas de reeducación sexual, para que estas personas aprendan a admitir y a convivir con su nuevo modelo de sexualidad. Algo que no existe o cuesta en los sistemas de rehabilitación. Existe TO, existe TF, pero no existe lo demás. Aquí están los tipos de lesiones que ya vimos, tipos lo paso rápido porque ya vimos las tipos de erecciones que podrían tener dependiendo del nivel, y vamos a tener que hay una disfunción eyaculatoria. Dice, hay muchos lesionados medulares que no pueden tener hijos, diferente a la mujer. ¿Por qué no pueden tener hijos? Porque es el mismo espacio, la uretra es el mismo espacio donde pasa el semen y pasa la orina, ¿sí o no? El pH no es el mismo, por ende, a veces se mezcla lo que es el semen con la orina. Por eso no es, y aparte de eso, hay un reflejo cutáneo que es el reflejo cremastérico, que los testículos, cuando hay mucho frío, ¿qué hacen los testículos? Suben. ¿O no, compañeros? ¿O no? Díganme, ¿sí o no? Como Félix. Ay, José. Cuando los testículos de ustedes, cuando hace mucho calor, ¿qué le pasa a los testículos? ¿Se les suben o no? Bueno, yo cuando tengo frío es lo contrario. Cuando tienen frío, ¿qué pasa? Cuando tienen frío buscan el calorcito, ¿no buscan el calorcito? Sí. Y cuando tiene calor, ¿qué pasa? Se aleja del calor. Sí, ese reflejo cremastérico está perdido en el lesionado medular. Y si está perdido en el lesionado medular, no tiene buena temperatura, las células de la espermatozoides. No tiene buena temperatura. Y si no tiene buena temperatura, ¿qué pasa? ¿Se mueren o no se mueren?
Se muere. Se mueren. Entonces no producen una cantidad idónea para poder tener un hijo. Estamos con eso. Por eso es que es importante que ustedes conozcan eso. Y eso que ya lo vimos, el sistema circulatorio. Entonces, Que me quedé ahí. Sí, dígame. Es más difícil, o sea, que un hombre con lesión medular pueda tener hijos a que una mujer con lesión medular pueda tener hijos, Sí. quedar embarazada. Sí, es muy difícil. No les presento esta porque ya lo vimos, la disreflexia autonómica. Ustedes tienen el video, ¿verdad? De la disreflexia autonómica, que automáticamente, si el paciente tiene todos estos signos, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debe de hacer? Ahí está en el cuadrito, ¿qué es lo que debe de hacer? Vaciar la vejiga, vaciar el intestino, ver si no tiene una úlcera por presión, etcétera, etcétera, etcétera. El compromiso respiratorio, vamos a verlo más adelante en los planes de tratamiento porque es un énfasis mayor. Los problemas psicosociales que se dan en el lesionado medular son graves, ¿verdad? Porque la negación de la enfermedad, es lo que les decía, y el encubrimiento se convierte en posturas inadecuadas de este tipo de pacientes. Puede haber agresión, puede haber depresión, usted ya lo conoce en las fases que pueden existir, y a veces lo que sucede es que puede haber hasta muerte. Vieron en los pronósticos que la mayoría de los pacientes que no le ven solución a su vida, ¿qué es lo que sucede? Se mata. Es lo que tenemos que evitar. Porque imagínense ustedes, aparte que no puede mover las piernas, el problema del intestino, el problema de la vejiga, la parte de la sexualidad, la parte psicosocial, la parte respiratoria. ¿A quién no le da feo? ¿Sí o no? Sí. Y todavía vengo yo y me paseo en este paciente y lo acuesto con una reflexa autonómica. Lo termino de moler más, aparte que va a ser ACD y si queda vivo, queda en mi play. No. A mí me da risa, pero realmente es una aflicción tener a alguien que no lea. Por eso le di esta vida, por eso me puse pues el muñequito ahí, y está potente la vida de adultos, porque esa es la vida de adultos. Eso es lo que escogí hacer. La interacción sexual es problemática en este tipo de pacientes, porque la mayoría de nuestros núcleos familiares son desintegradas, no son integradas. El hombre latino normalmente tiene 2, 3 familias, que a la larga ni una familia se hace cargo cuando tiene estos problemas, y te queda solo. Cada familia adopta mecanismos de defensa que crean necesarios para poder afrontar la enfermedad. Unos no sacan a su gente que está enferma, no dice que tiene, no que ahí los tiene en la casa encerrados, no sale para allá, para nada, no me puedo salir porque él cayó ahí, ya no puedo salir y no lo hacen más. Y problemas conyugales, muchos se separan, lo que decía la licenciada Ivette. Es de lamentable, pues, hombre guapo, hombre joven y todo lo demás, y que de repente venga y le diga a la esposa, yo ya no sigo contigo, y así bien a lo yuca, ¿va? O sea, es un golpe grande, porque lo que piensan es porque no quiere estar con él, no que se piensa que no está por él, por las piernas, por esto, por lo otro, etc. Entonces, es bien difícil. Por eso es importante que usted tenga dentro de lo que va a trabajar todo lo que va. Dice, amor es más que sabiduría, es la resurrección de la vida segunda. Es una vida segunda para poder hacer. El ser que ama, revive o vive doblemente. Quiere decir que si usted no quiere lo que le gusta, la va a regar porque el otro no le va a poder dar esa fuerza interna a esta persona que se siente molida con esos trastornos secundarios. Ya vimos que en parte motora le puede afectar, ya vimos que puede afectarle la vejiga, ya vimos el intestino, ya vimos todo. Y necesito que vean esos videos, porque el cateterismo intermitente lo van a tener que ver cómo se hace, porque si no van a ir a ver el paciente, no saben ni cómo es el cateterismo intermitente. ¿Y qué es eso, Lick? Ay, Dios, así, a ver qué es, pues lo voy a ver yo. Me va a comprender. Así que, por favor, repasar los videos que tienen para poder terminar. ¿Dudas ahorita que tengan con esto? ¿Dudas? ¿Dudas?
Por el momento todo bien, licenciada. Vaya, vamos a hacer el examen corto y vamos a hacer, aparte de eso, antes de que se me vayan, porque van a ir a los demás grupos, voy a explicar. Tienen de tarea esta. En este tiempito que tengamos, vamos a ir a los grupos. Vamos a dividir los grupos con la licenciada. Y tienen esta tarea. Esta. Que lastimosamente no hubiéramos querido que la hicieran atropellada, pero la van a hacer. La van a subir hasta las 6 de la tarde del día de ahora. Hasta las 6 del día de ahora. No quiero que suban nada después de las 7, ni a las 8, ni a las 9, ni a las 10, hasta las 6. Y si no terminó a las 6, lo va a subir a las 7 de la mañana. El que me suba un trabajo a las 8 de la noche, 7 de la noche, 12 de la noche, 1 de la mañana, pierda mi ciclo de sueño, no se lo recibo y le pongo menos nota, 2 puntos menos. Estoy dando pauta que pueden trabajar del examen corto hasta las 6 de la tarde para subirme ese examen, este caso. ¿Qué van a hacer del caso? Fácil, compañeros. Simplemente ya le van a hacer los grupos, vamos a hacer los grupos por grupo A y grupo B. Lo que le pide aquí, que no es ni nada del otro mundo. Identifica los pasos del MIF en el... no, pero este es el caso del otro. Dice, ¿cuál es la posible etiología que causa cuál es la posible etiología? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la fase de evolución en la que se encuentra el paciente? ¿Cuál es la causa y el posible mecanismo del trauma que generó el daño a la lesión de la médula? Claro, esto está aquí, le identifica los pasos del MIF, el consentimiento informado, etc. ¿Cuál es el nivel de la lesión vertebral y el nivel medular de cada caso? ¿Cuál de la nivel? No le pongo el otro caso, aunque le diga de los dos casos, no le estamos poniendo el otro caso. El otro caso lo vamos a generar mañana. Solo este. Que usted me diga aquí, aquí me está hablando de fractura, pero ya hay un cuadro que me pone la lica ya, que fractura, que habla de médula, entonces el nivel medular aquí es tal. Y si es completa, ¿qué letra le pongo? ¿Y qué es lo que dice más aquí? Hasta aún de la clase secundaria que estamos viendo. Este es el caso que van a ver. Y en la guía 2, si ustedes se fijan, me hace otras preguntitas. Porque es la guía 2 y la guía 1 que van a hacer. La guía 2 es fácil. ¿Cuáles daños y deficiencias generó la lesión medular en este caso? Es esta. Yo lo voy a listar nada más. ¿Cuál es la causa de los trastornos secundarios y el posible riesgo de una complicación? Puede tener esta complicación en tal parte, esta complicación en tal parte, esto y esto. Es lo único que va a hacer. ¿A qué nivel de lesión medular debemos tener mayor precaución? Está fácil. ¿Cuáles son las medidas educativas preventivas de perfil? Podemos incidir en este caso clínico. Puede haber medidas educativas en esto y en esto. ¿Qué personal de salud es parte del equipo? Este y este. ¿Qué caso utilizaría el mecanismo de referencia contra este mecanismo haría con este caso? Así de fácil. Estos dos van a ser. El día de mañana, que tenemos la guía 3, por eso les digo hasta las 6, si ustedes quieren no complicarse la vida, hagan un ratito, porque en 1 hora lo hacen, ya están diestros en esto, en 1 hora lo hacen, dicen ustedes después, y ahí se quedan individualmente haciendo de la guía 3 el poder leer esto, la neurona motora superior, el nivel neurológico de la lesión motora y sensorial, los niveles, tengo que ver qué me quiere decir la escala ASIA, el nivel de deficiencia, cuál es la escala INSI, qué es esto, y para poder comprender el día de mañana y resolver esto. No les estoy diciendo que hagan el 3, simplemente que estudien. Y para estudiar eso, van a tener que ver los videos sugeridos. Los videos sugeridos en este caso. ¿Cuáles son los videos sugeridos que yo tengo que ver? El video sugerido es Condición de Salud 3.
para saber qué estoy hablando de lesión medular completa y lesión medular incompleta, porque mañana lo vamos a ver. ¿Qué otro video sugerido yo voy a ver? Me meto a los portales y digo, ¿cuál es el que voy? Yo creo que aquí se los puse. No sé si se los puse allá o aquí. Quiero ver. Se los puse allá. Aquí creo que los puse. No. Uy, ya le iba a poner el examen. Enlaces y portales. Aquí están enlaces y portales. Y no los saco de una vez. Si no es grupo ahí. El que quiero ver, solamente el que quiero ver, solo verlo. Ustedes véanlo y compréndanlo. Si ya ustedes lo hacen más allá, perfecto por mí. Este se lo vamos a activar, se lo va a activar la licenciada, le quitamos la fecha, porque se nos pasó todo con fechas diferentes, ¿verdad? Que van a ver en grupo. ¿Estamos bien en eso? Y les voy a poner los 2 videos, que vean los 2 videos principales que quiero que me vean. ¿Estamos bien? ¿Sí? Nos vamos a los grupos ahorita para hacer el examen corto y voy a hacer los grupos donde van a estar después del examen corto, no se salgan a hacer los grupos, van a ser grupos pequeños y solo dicen esto, vamos a averiguarte esto, va y se unen y dicen esto y esto. De preferencia, súbanlo ahora, duermen tranquilos. ¿Mm? A nadie quiero que me pase un trabajo, discúlpenme, un trabajo después de la hora. Miren, aquí hay zancudos. Vieran cuántos zancudos hay aquí. Ya ven, y ustedes piensan que yo estoy en las flores. Ay, Dios. Va. Bien. Una pregunta. ¿Y se podrían formar los grupos así como por afinidad? ¿O No, por afinidad no, porque así conoces al compañero. Es lo que les decía yo. Aquí vamos a nivel profesional y si no está, no lo Mira, pongan. entonces No lo pongan. grupo. Presentan el trabajo, lo analizó, por decirlo así, Andrea, Oscar y Wendy, punto. Y si Andrea no está, Oscar y Wendy, punto. La debo a Andrea porque no estuvo. Así de fácil. Porque si no, Andrea, el siguiente año va a ser tu jefe. Te aseguro 100%. Te aseguro y te va a doler más. No, aquí es la formación de cada quien. ¿Estamos? Vale, nos vamos a los grupos porque ya se va a activar el examen. Grupo, chicos, jóvenes. Yo me voy al grupo B. Grupo B. El grupo conmigo se va el B. Se va el grupo B conmigo. Salgo de aquí.